Hola, hola, bienvenidos sean todos a un tutorial más de Carol Arte. Como siempre, esperando que usted y los suyos se encuentren muy bien. Y en el día de hoy, pues quiero traerle un modelito muy especial porque de seguro se habrán dado cuenta ustedes que está muy de moda el color leopardo. Ya lo vemos en blusas, abrigos, zapatos, carteras y, claro, ¿por qué no en accesorios? Así que por eso les traigo este modelito. Miren qué bonito y delicadito. Es muy fácil de hacer porque es prácticamente pegando, o sea que se hace muy rápido también y súper fácil. Así que vamos a ver cuáles materiales vamos a usar para hacer este hermoso modelo y estar en tendencia. Así que vamos a trabajar. Entonces vamos a usar esta cadenita de diamantes de imitación, así se llama. Tenemos esta tira de tela color leopardo. Tiene unos 23 centímetros de largo y 2 aquí de ancho, ¿ok? Es una telita un poquito que expande, así que podemos usarla. Aquí tenemos fieltro duro. Me gusta porque le da firmeza al trabajo. Y vinil, que es para la parte de atrás, ¿ok? Tenemos las medidas 6 centímetros para arriba y para abajo, ok, en ambos extremos. Tenemos el topo plano para la parte de atrás. Estas chavas o piedras que son también planas en la parte de atrás. Nuestros pegamentos, vamos a usar este Unhun y E6000. Y tengo aquí mi agujita con un poquito de hilo que vamos a usar solamente para fruncir la tela. Y mi pinza de corte que en algún momento pues la voy a usar de manera breve. Pues estos son los materiales, así que empecemos. Iniciaremos pegando esta piedra en nuestro fieltro duro. La vamos a colocar por acá. Y podemos de una vez ir colocando un poquito de pegamento al ladito. Esto es para poder ir pegando la cadenita de imitación. ¿Ok? Entonces tomamos la cadenita y empezamos por aquí, por un ladito. Tratamos de ir uniendo, ¿ok? Porque ustedes ven que la cadenita expande un poquito, pero podemos ir juntando los diamanticos. Vamos dando la vuelta a nuestra piedra. La vamos pegando lo más que se pueda para que no nos queden espacios vacíos. Y aquí yo me doy cuenta que cortando aquí, pues me da el espacio para dar la vuelta completa. Así que con mi pinza de corte, corto aquí y trato aquí de completar, dándole la vuelta en la forma de la piedra. Así va quedando, ¿ok? Ya luego cuando seque, pues será más firme. Podemos entonces en la parte de arriba colocar esta piedra de forma céntrica a esta. Vamos a poner también pegamento. Como les decía, es muy fácil de hacer porque es prácticamente usando pegamento. Por eso es rápido. Usted que me está mirando, si me está mirando por primera vez, le animo a suscribirse a mi canal
para que puedas seguir disfrutando de tutoriales como este. Y también pues YouTube sigue recomendándole mis videos. Pegamos aquí de forma céntrica con relación a la piedra que está abajo. Y vamos a hacer lo mismo en el alrededor. Vamos a colocar nuestro pegamento con cuidado porque tampoco queremos que haya un exceso de pegamento, pero sí queremos que nos pegue bien. De igual forma buscamos la cadenita y vamos a empezar a pegar acá. Y vamos a ir dando la vuelta. Vamos juntando y me doy cuenta que con esta acá completo la vuelta, así que uso mi pinza de corte, corto aquí y trato de pegar ahí lo más posible. Y así pues nos va quedando el trabajito así de rápido. Entonces en lo que esto seca un poquito aquí, vamos a trabajar con nuestra tira de tela. Vamos a fruncir. Para eso vamos a tomar nuestra aguja. Puede ser una aguja normal de coser tela o yo estoy usando la de bisutería, que es la número 10. Vamos a tomar nuestra telita así. Vamos a empezar haciendo un dobladillo aquí. Entramos nuestra aguja y salimos. Entonces aquí vamos haciendo un doble, ¿ok? Miren. Doblo ahí como si fuera lo que llamamos un tachoncito. Y con mi aguja lo tomo. Hago otro dobladillo. Y con mi aguja lo tomo aquí. Y así vamos a ir haciendo en toda nuestra tira. De esta forma. Ya que está fruncida nuestra telita, pasé el hilo, ¿verdad? Así nos queda. Y vamos a dejarla por aquí. Y volvemos con este trabajito. Vamos ahora a cortar todo en derredor de esta parte. Con cuidadito. Vamos por el borde, ahí cortando, ¿ok? Estando cortado esta parte, vamos a usar nuestro vinil del lado adentro y lo vamos a calcar acá. Así. Con un lápiz, preferiblemente, o lo que usted tenga a mano. Entonces, calcado aquí, vamos a cortar esta forma, aquí con nuestra tijerita. Y ya está calcado, aquí es para la parte de atrás. ¿Ok? Pero ahora vamos a colocar nuestra tela aquí. La vamos a colocar acá, miren, de esta forma. Entonces la vamos a acomodar de modo que quede en el espacio de ahí para abajo. Y la vamos a colocar así como en la orillita. Así. Así que lo primero que vamos a hacer es pegar pegamento aquí. Poner pegamento. Primero aquí en esta parte. Podemos poner suficiente porque sabemos que es una tela. Ya luego ahorita también estaremos pegando o poniendo más para poder colocar el arete.
Lo vamos a poner así. Todavía voy a dejar el hilito ahí. Lo vamos a cortar ahora. Lo vamos acomodando así, de esta forma. Aquí podemos cortar el hilito porque ya la tela va a quedar agarrada con el pegamento. Y es lo que queremos, ¿verdad? Que pegue ahí. Le damos unos minutitos para que agarre bien y ya luego pues vamos a poner este acá. Antes de eso, por supuesto, tenemos que colocar nuestro topo. Nuestro topo aquí detrás. El topo lo vamos a pegar con nuestro pegamento E6000 porque como es metal, es mucho mejor el pegamento E6000 para esta parte, ¿ok? Ponemos también suficiente y pegamos por acá. Ahora debemos calcular, ¿verdad? ¿Dónde vamos a entrar o hacer el orificio para nuestro topo? Creo que por ahí debe estar bien, ¿verdad? Así que me ayudo con la agujita para que el topo, como todavía no está seco, no haya que hacer tanto esfuerzo. Vamos a ver si ahí entra, si ahí queda bien. ¿O sí? Creo que sí, que ahí quedaría muy bien. Bien. Entonces, como ya tengo ubicada esa parte, lo que voy a hacer es pegar pegamento o colocar. Vamos a poner suficiente acá, la parte del centro, también aquí, en esta orillita de la tela. Aquí tenemos cuidado de no poner tanto en el borde para que a la hora de juntarse no se rebose. También vamos a colocar en esta parte. Por acá también. Como le decía, pues es prácticamente pegando este aretito. Entonces vamos a introducir aquí donde hicimos el huequito para el topo. Ok. Y aquí acomodamos. Muy bien. Esto tenemos que dejarlo secar. Si usted ve que le queda algún sobrante, por ejemplo de acá, aquí podemos quitarle un poquito de la esquinita con nuestra tijera. Un poquito aquí los bordes. Pues ya usted lo puede hacer desde ahí, ¿verdad? Como es todo con pegamento, debemos dejar que esto pegue bien. Debemos dejarle su tiempo para que pegue bastante bien. Checamos que estén ambos iguales acá en con relación a la tela. Si nota que está un poquito más larga, por ejemplo, que el otro, podemos ahí mismo cortar con nuestra tijerita para que queden ambos iguales. Y este ha sido nuestro hermoso resultado. Espero que te haya gustado tanto como a mí
Y espero sus likes, sus comentarios, si se animan a usarlo. Y por supuesto que compartan con otras personas que amen este arte, el arte de crear. Y claro, si no te has suscrito, por favor no te vayas sin suscribirte. Pues nos vemos en otra ocasión con Carol Arte.